Ámate a ti mismo, le dijeron a un pobre pendejo. Un engendro hueco, malcriado, egoísta y superficial, que a lo largo de su vida pisoteó a quien sea para conseguir sus objetivos. Todos ellos mediocres, insignificantes y hasta perjudiciales para el entorno. Quien te haya dicho que siendo como eres ahora, mereces el amor de alguien, y especialmente el de ti mismo, te mintió. Más bien deberías sentirte avergonzado de tenerte en consideración. ¿Tienes algún motivo convincente para amarte a ti mismo? Nos tomamos muy a la ligera esa frase. La gente no termina de entender que para amarse hay que conocerse antes, porque si no, ¿cómo sabes a quién estás amando? O más bien, ¿qué estás amando? ¿Amarías a alguien a quien no conoces? Aunque suene muy bonito eso de amor incondicional, no es más que otro producto de nuestra mente amante de la magia y las fábulas. El amor no puede ser incondicional, y mucho menos el de uno mismo. Sería la irresponsabilidad y deshonestidad más grandes de una persona consigo misma. Un suicidio por negligencia. El amor debe merecerse, debe ganarse, y eso es lo más difícil del mundo. Mientras nosotros vivimos parodiándolo con un peluche, un corazoncito y varios te amo al día. ¿Y por qué es lo más difícil del mundo? Porque no hay cosa más difícil del mundo que conocerse a uno mismo. Pero si no te conoces a ti mismo, no te puedes amar a ti mismo. Y si no te puedes amar a ti mismo, pues no puedes amar a nadie. Y si tomamos en cuenta que casi nadie se conoce bien a sí mismo, pues saquen ustedes su propia conclusión. Si el amor fuese incondicional, pues entonces ve y ama a ese abogado que falsificó los documentos para hundirte, o a ese homofóbico que te desfiguró la cara a golpes, o a esa pareja que te hizo la vida imposible. Ámalos. Ponles la otra mejilla. Ama a tu enemigo y verás cómo te va a ir. Y por supuesto, dentro de tus peores enemigos, tú estás de primero. Pero como no te conoces, pues no te percatas. Así que mucho cuidado con a quien amas y lo que amas. Por otra parte, pregúntate lo siguiente. ¿Eres diferente a las personas que te han hecho daño? No lo sabes. Y aún peor, buscas ser amado por los demás. Vaya disparate. Ámenme. Tienen que amarme. Y si no me aman, ustedes son los malos. Pero como mucho, a lo poco que puedes aspirar que los demás amen de ti, es esa máscara que tienes puesta. Porque como no te conoces, lo único que te queda es aparentar que te conoces. Crear un sustituto postizo, artificial de tu ser profundo y verdadero. Tú sientes que está ahí, pero por una u otra razón, no puedes sacarlo a la luz. ¿Y cómo es una persona que aparenta conocerse? Pues esas personas que parecen muy felices y seguras de sí mismas, casi al punto de la parodia. Cuando veas a alguien así, es porque no tiene idea de quién es, ni de dónde está parado, y bastará una mínima provocación para desplomarlo. El problema es que las apariencias son siempre superficiales, impresiones huecas y caricaturescas del verdadero ser. Eso que llamamos identidad cultural no es más que una triste parodia de nuestra reprimida y marginada mente subconsciente. Así que la gente que vive de la apariencia ni siquiera existe. Fíjense lo retorcida que es la especie humana. Desde que nacemos, nos empiezan a poner etiquetas, a construir nuestra personalidad de acuerdo a estatutos rígidos y estúpidos que dictarán desde la ropa que usaremos hasta con quién nos acostaremos.
es básicamente un software, un programa que poco a poco nos van instalando y actualizando con el tiempo. Estatutos completamente estrafalarios y sin ninguna relación con la naturaleza. Y encima, los imbéciles que los crean tienen la pretensión de creerse moral e intelectualmente superiores. Pero el problema fundamental está en que nos tragamos eso, en que respetamos eso. Nuestro sentido de la existencia se termina limitando a esas etiquetas ideadas y fomentadas por gente con muy bajo cociente intelectual, sin ningún talento particular. ¿Quieres que tu autoestima dependa de gente así? ¿De la opinión de un montón de cretinos? Ellos, como imbéciles, por supuesto, toda tu vida te trataron como un imbécil más. Y tú creciste pensando que ser un imbécil es algo normal, algo legal. A partir de ahora, depende de ti, y solo de ti, dejar de serlo. Y no hay cosa más contraproducente para ello que decidir amarte a ti mismo en el momento equivocado, sin haberte dado la oportunidad de conocerte bien. Primero conócete, mira dentro de ti, trata de ver qué es lo que hay ahí. Y solo después de eso di, ahora sí tengo algo bueno que amar. Por otra parte, si quieres amarte como eres en este momento, sin haber intentado un solo segundo sentarte, respirar profundo y meditar acerca de tu existencia, pues es totalmente válido. Pero luego no te quejes de lo mal que te va en la vida. Tienes la opción de quedarte con toda esa basura imaginaria que te echaron encima y vivir bajo su peso, o empezar a quitártela para descubrir a ese magnánime ser que se pudre debajo de ella, olvidado y sarnoso. Es demasiada basura, lo sé, y tardarás un buen tiempo limpiándola, pero vale la pena y vale el sacrificio reencontrarse con uno mismo. A eso se refiere la parábola del renacimiento de Jesús, y que pareciese que casi nadie entiende, especialmente sus seguidores. Y naturalmente, casi nadie lo logra. La gente que nos rodea nos suele decir, con buenas intenciones, ven querido, tienes la autoestima por el subsuelo, deberías amarte a ti mismo, mírate en un espejo, tú vales, párate erguido y siéntete orgulloso de ser quien eres. No te dejes desanimar por los comentarios negativos, nada de eso es verdad. Tú eres increíble, diga lo que diga. Ahora báñate, arréglate, pon una gran sonrisa en tu cara y sal a demostrarle al mundo lo mucho que vales. Y con esa psicoterapia sacada de un libro de Paulo Coelho, pretende resolver tu dilema existencial. Veamos. Para empezar, si tu amor por ti mismo depende de un buen baño, un espejo, ropa bien planchada, una sonrisa forzada, un cuerpo atlético y un último modelo, creo que estás de psiquiátrico. Si cuando te miras al espejo y ves a alguien diferente, antes y después de bañarte y arreglarte, permíteme recomendarte que visites a un buen terapeuta. Otra cosa terrible es que se nos enseña que, para conocernos, debemos tomar a los demás como ejemplo, como referencia. Y justo por eso nadie se termina de conocer, porque los demás son un ejemplo terrible. Es más, una simple flor, un árbol, pueden ayudarnos a conocernos mejor que una persona promedio. Sentarse en silencio en un campo donde no estén otros que te juzguen y te caguen la existencia, solo tú, contigo mismo y el cantar de los pájaros, es todo lo que necesitas para empezar el viaje del autodescubrimiento. No la convivencia con una estridente horda de desquiciados paranoides. ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá mamá? ¿Qué dirá el tío? ¿Qué dirá el abuelo? ¿Qué dirá el profesor? ¿El vecino? ¿El cura? ¿El compañero de clase? ¿El perro? Si ellos dicen que estoy mal, es que debo parecerme más a ellos. Son ellos los que están bien. ¿No te ha pasado eso? Ahora, te pregunto, ¿no será más bien al revés? ¿No será que dejar de querer parecerte a los demás es el verdadero indicio de que estás recuperando la cordura? Tener en cuenta las opiniones de los demás
no está mal hasta cierto punto, pero un punto muy superficial, el suficiente para poder sobrevivir en la manada. El secreto está en no quedarte ahí. Los estándares que tenemos como termómetro de nuestra autoestima son siempre aspectos obvios, estúpidos, kitsch, carentes de sustancia y concepto, más allá del que necesita un borrego para reconocer su rol en la manada. Aspectos que juntos se pueden resumir en una palabra: ego. Y la mayoría de la gente se conforma con vivir de su ego. Y por eso suelen deleitarse viviendo entre imbéciles, porque saben de antemano que estos no les dirán nada que incomode su ego. Y por supuesto tratarán de obviar a los inteligentes, porque saben también de antemano que estos sí les podrían salir con una conclusión atinada. Y la gente no está acostumbrada a ser analizada a profundidad. Les aterra eso. A nadie le gusta que le digan que en realidad no es inteligente sino un pobre estúpido, o que no es bonito sino horrorosamente feo. Y la respuesta siempre será la misma: sentirse ofendidos, que es en realidad una manera encubierta de aceptar la crítica como verdadera. Personalmente, jamás me siento mal si alguien me critica. Me encanta la gente que tenga la capacidad de ver más allá y me salga con una opinión realmente perturbadora e inesperada. Puede que no siempre sea acertada, pero me siento sumamente agradecido porque se hayan tomado el tiempo y la energía de hacer un análisis exhaustivo de mí mismo. Eso quiere decir que de verdad me aprecian. Si después de tantos halagos de los demás, llega alguien que por fin te confiesa que cree que eres un bueno para nada y que no eres tan increíble como siempre creíste ser, y además te ofrece pruebas contundentes de ello, el mejor apoyo que puedes dar a su argumento es ofendiéndote y tildándolo de malo. Piensa, por fin vino alguien y te trató con honestidad. Ese es tu verdadero amigo. Se tomó el tiempo y la energía por hacer un buen análisis de ti. Aprecia a la gente así. Esa es la gente que hace que evoluciones. No a la gente que constantemente nos dice lo maravillosos que somos, que nos aman, que nos aprecian, que somos increíbles. Esos son baratijas. Y provienen siempre de personas o muy tontas o muy hipócritas. Y vivimos rodeados por gente así desde que nacemos. Nos viven dando falsos halagos, haciéndonos crecer creyéndonos la gran cosa sin serlo, lo cual confirma que su amor por nosotros es completamente falaz. Nunca fue amor, sino condescendencia. Si el amor que la mayoría de los padres dicen sentir por sus hijos fuese verdadero, no los echarían de casa al enterarse que son homosexuales, por ejemplo. ¿Estás rechazando a una persona por su orientación sexual? ¿Really? ¿Pero qué clase de lisiado mental hay que ser para darle o restarle valor a un ser humano en base a si éste se quiere reproducir o no? Es decir, nunca amaron al hijo real, sino al hijo que ellos quisieron que sea. Es decir, forzaron a su hijo a ponerse una máscara encima de su verdadera cara para así poder aceptarlo. ¿Eso es amor? Eso no son padres. Esos son tiranos traidores. Y es tal el impacto de esta terrible educación materialista y egocéntrica que los niños desde muy pequeños ya le están haciendo bullying a cualquiera que no se ajuste a los estándares de calidad de papi y mami. Se burlan de los que tienen algún defecto, se burlan de los que son gordos, de los de otro país, de los de otra etnia, de los de comportamientos diferentes, de los que no tienen dinero, de los que usan gafas, de los que son físicamente más débiles. Es increíble la cantidad de prejuicios que se enseñan en casa. Jamás se le enseña a apreciar lo interior, siempre es lo exterior. El bullying no es algo innato ni natural, es algo que se aprende en casa. Ni siquiera en el colegio, en casa. Es tradición familiar. Son los padres los que inculcan los primeros y más estúpidos prejuicios. No te juntes con ese niño porque es así o asá, ni con aquel porque es asá o así. Y así se va dañando una persona poco a poco. La xenofobia, la homofobia, el racismo, el clasismo,
todas esas cosas son inculcadas por nuestras familias y reforzadas en las instituciones educativas. Porque cuando un niño al que se le enseñó a ser homofóbico o racista ve que hay muchos otros niños homofóbicos o racistas, se ve apoyado, termina pensando que es algo normal y la discriminación, el matoneo y la desigualdad no se hacen esperar. Una desigualdad aprendida, artificial, basada en argumentos sin pies ni cabeza, proveniente de las cabezas de sus estúpidos padres. ¿Es esa la generación que pretendemos que se ame a sí misma y a los demás? ¿Cómo? Curiosamente, jamás he visto en estas familias a una persona diciéndole a su hijo: hey, preocúpate por no juntarte con los estúpidos, o preocúpate por no parecer tú mismo un imbécil ante los demás. Parece que mientras estemos bien vestidos, bien peinados y seamos muy populares, es decir, borregos ejemplares, lo imbécil siempre se nos perdona. Termina siendo algo secundario, sin importancia. Por supuesto, como nadie jamás nos advirtió que no nos portemos como imbéciles, es lo único que terminamos haciendo con total naturalidad y sin ninguna vergüenza. Pero ¿cómo va a ser de otra manera? Si tus padres son imbéciles, tú estás condenado a ser imbécil, a menos que despiertes y digas: ya basta, no voy a seguir esta tradición. De hecho, es tanta la libertad que se le da a la gente para actuar como retrasada, que la idiotez es algo que termina siendo agradable a nuestra vista, y las sociedades se terminan burlando y haciéndole bullying a los inteligentes. ¿Qué mejor manera para descubrir que una sociedad es horrible y mediocre que ver a sus miembros tratando despectivamente a los más prometedores? Si en tu país son los chicos inteligentes, sensibles y talentosos los que se terminan deprimiendo, aislando o suicidando, es que tu gobierno es una porquería dirigida por basofia descerebrada. Bajo la batuta de gobiernos como esos, ningún país avanza. En ambientes así, la gente nunca termina de aprovechar su potencial. La gente termina emocional e intelectualmente lisiada, sin saber relacionarse con profundidad, con verdadero entendimiento, sin saber comunicarse más allá de agugutatas, y las cagadas no se hacen esperar. Y esa es la razón por la que tanta gente tiene rasgos psicopáticos. No han podido conocerse a sí mismos debido a las continuas adulaciones a su ser ficticio y a las duras patadas a su ser real, que termina aplastado bajo toneladas de basura mediática, gritando desde allá abajo sin la mínima posibilidad de ser oído, revolcándose y tratando de salir de ese ataúd llamado educación. ¿Será por eso que los payasos, por alguna extraña razón, nos suelen fascinar pero a la vez nos dan miedo? ¿Serán ellos la representación de nuestro ser verdadero agonizando tras una máscara sonriente? ¿Será que esas voces distantes y melancólicas que a veces logramos oír cuando estamos en el más completo silencio, somos nosotros mismos pidiendo auxilio? Y lo primero que hacemos es salir corriendo a poner música, a fumarnos un cigarrillo o a reunirnos con alguien, porque no soportamos la idea de imaginar que podríamos estar enterrados vivos.